Vale, ahora ya sí, es que hoy el wifi está un poquito mal, entonces hemos estado un poquito conectarnos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre clasificación paralímpica. Es un tema que habéis pedido un montón para poder aprender más sobre actividad física adaptada. Y además es un tema que deberíais de controlar muchos. Voy a añadir a Iván. Ahora sí. Vale, ahora parece más. Es que antes, como estaba en mi habitación, el wifi no llega bien, entonces ahora ya sí. Bueno, Iván, que voy a presentarte, que mucha gente no te conoce, pero voy a decir por qué te conozco yo. Venga, va. Bueno, yo a Iván lo conozco porque es veterano mío. ¿A qué se le dice veterano? Pues que cuando empiezas la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, los alumnos que están en cuarto son los veteranos y los que entran en primero son los novatos, ¿no? Pues Iván, cuando yo entré en primero de la carrera, estaba en cuarto y de eso nos conocemos. Y luego ya de más, de más aventuras, Sí, sí, luego pero nos súper hemos ido bien. viendo. Bueno, Bueno, Iván, tienen un montón de preguntas para ti. Ya te las he pasado yo, pero también me gustaría que dijeras y aclararas cuando te vaya preguntando lo del tema del máster de Lovaina, de vale, Bélgica. vale. Porque hay un montón de gente que ha preguntado en plan, jo, ¿por qué el de Bélgica es el mejor? ¿Qué hay en Bélgica? Y contarle un poquito tu experiencia, porque la verdad es que aquí pues no hay mucha gente que haya podido realizarlo. Yo Ujú. de hecho te conozco a ti y luego ya a Nuria y a Raúl, pero no Javi conozco a nadie Pérez, más. de Madrid también, Bueno, y creo que era. Javi, pero nadie Pero más. sí, poca gente, poca gente. Así que nada. Bueno, la primera pregunta, porque sabes que todo el mundo tiene una historia Venga, va. y todo el mundo quiere saber la tuya de por qué elegiste finalmente la actividad física adaptada. Bueno, pues todo comenzó cuando teníamos que elegir el practicum, ¿no? De la carrera, donde queríamos hacer las prácticas y tal. Y yo estaba un poco perdido, pero por suerte se me iluminó un poco la bombilla el día que vinieron nuestros compañeros de Apanas, de allí de Toledo, que venían una vez al año, ¿no? Y hicimos prácticas con ellos, eran deportistas con discapacidad intelectual y la verdad que me llamó mucho la atención y decidí centrarme en eso. Y una vez ya sabía que más o menos me gustaba, ¿no? Otro detonante que también me ayudó un poco a decidirme fue que tuve un amigo que desgraciadamente sufrió un accidente y tuvo daño cerebral justamente al poco de yo tener que decidir dónde hacía las prácticas. Y dije, bueno, pues hombre, voy a animarme a esto y si aprendo también, pues cómo ayudarle, porque yo hacía mucho deporte con él antes de que tuviera el accidente, ¿Tu pues amigo cómo, fue cómo por ayudar. traumatismo craneoencefálico? Sí, sí. Y entonces también decidí hacer las prácticas con ello y como también me gustó mucho todo aquello y viví una experiencia, la verdad que fantástica con todos aquellos deportistas de Apanas, pues decidí luego pues, seguir formándome con ello. Es que son más bonitos. Es que son muy guays. Claro, lo de daño cerebral adquirido también es muy difícil. De hecho, no sé si viste la entrevista con Xavi, pero también preguntaron lo de clasificación, pero ahora llegaremos a nivel intelectual, pero eso ya te lo han preguntado y ahora lo irás diciendo. Así que Vale. lo siguiente es que qué conocimientos adquieres en Bélgica a diferencia de los que puedes adquirir en España. Es decir, ¿por qué ese máster? ¿Por qué allí y no aquí? ¿Qué vistes tú allí o qué conocimientos crees que son los más importantes que puedes adquirir allí? Porque aquí sabes que actividad física adaptada al fin y al cabo en España, o la No hay realidad mucho. es, o aprendes a través de evidencia científica, Sí. a nivel artículos de IPC, tú lo sabes mejor que nadie, Ujú. o a base de libros que ya tenemos de los grandes referentes, ¿no? Por David Sanz, Raúl Reina, Javi Pérez. Exacto. Nuria también ha escrito el último libro blanco de la discapacidad y tampoco abarca mucho sobre el tema deporte. Bueno, sí abarca, Ujú. pero Sí, más a pinceladas, nivel... ¿no? Para ir Sí. aplicando. Bueno, a ver, ¿por qué me decidí a ir allí? Lo primero de todo, yo no sabía
qué estudiar o qué opciones había. Y fui un día ahí a la universidad y le pregunté a Nuria, obviamente, porque era la encargada de esa asignatura en la universidad. Y le dije, mira, yo quiero formarme más en actividad física adaptada, en deporte paralímpico, deporte para personas con discapacidad. Y me dijo, mira, ¿qué tal se te da el inglés? Y le dije, puf, la verdad que bastante mal. O sea, Ah, y, y, todo el mundo tiene mucho miedo con el tema de clasificación por el inglés. claro. Y le dije, mira, yo inglés no sé mucho. Y me dijo, es que, bueno, yo te recomendaría, en Madrid tenemos un máster, pero la verdad que si pudieras ir a Bélgica, yo creo que aprenderías más y conocerías a más gente y tal. Y te animo a que vayas para allí. Y llegué a casa, lo conté a mis padres y me dijeron, ni lo pienses, si de verdad es lo que te gusta, tal, nosotros te ayudamos. Por suerte, bueno, tengo una familia que siempre me ha apoyado mucho en irme por ahí a donde fuera. Y, y decidí ir con ello. Lo que pasa es que tuve que irme previamente un año a vivir a Inglaterra para aprender a hablar bien inglés. Y allí trabajando en una pizzería y trabajando en cualquier sitio con tal de sobrevivir allí y aprender inglés y aprendí bastante y luego, bueno, por suerte accedí al máster y me cogieron y genial. O sea, solo éramos 10 personas, no, 8 personas en El nuestra grupo año. reducido. Sí, y eso ¿Ahora la tú verdad crees que que ha te ayuda. aumentado la participación en el máster de Bélgica? El problema del año que yo fui es que justamente habían quitado las becas Erasmus Mundus, creo que se llamaba, y entonces ya no había beca para gente de fuera de Europa. Y esta gente de fuera de Europa de normal o siempre con esa beca habían tenido prácticamente el curso gratuito, entonces se apuntaba muchísima gente. Pero, pero bueno, por este tema dejó de haberla y se redujo muchísimo el número de personas que participaron y solo fuimos 9, todos de Europa y bueno, la experiencia fue fantástica en todos los sentidos. O sea, cada semana teníamos un profesor de diferente parte del mundo que venía a contarnos su especialidad y de diferentes organizaciones, comités paralímpicos, federaciones, profesores de todo el mundo, pues de estos artículos de los que hablabas, pues la mayoría vinieron, ¿no? Y los que no venían nos lo daban a través de Skype, pero la verdad que fue muy, muy enriquecedor. Y la ¿Ves? verdad Aprovechando que, ahora que también estamos dando los profesores las clases vía Zoom y Skype. claro, o sea, y en términos de precio y tal, no, yo me atrevería a decir que era incluso más barato que en España. O sea, un curso académico de un año era menos de 1.000 euros y bueno, vivir era carillo, pero como puede ser una ciudad grande de España, tampoco era más caro que Madrid o más caro que Barcelona. Entonces, Entonces, a mí me encantó. Fue el mejor año de luego mi vida, también yo creo. adquieres muchos conocimientos luego, sobre todo a la hora de a nivel de fisiología y de entrenamiento deportivo, de rendimiento, pero a nivel deporte adaptado, porque ¿no? Porque Sí, sí, aquí sí sí. que nos quedamos un poco cojos, que luego tenemos a los atletas y a los deportistas y nos vemos haciendo malabares para cuantificar las cargas, para que lleguen en la temporada, para otra vez. Claro, o sea, adquirimos conocimientos de ello y la verdad que muy valiosos, como tú dices. Pero si cabe, yo creo que en lo que más centrado del máster estaba el máster era en la investigación. No quizás en tanto como aplicar estos conocimientos técnicos, sino también lo que te digo, la parte de investigación estaba. Yo creo que todos los profesores en general, claro, son profesores de universidad, se dedican a ello y al final lo que más te transmiten es ello, ¿no? Es eso. Sobre Es todo el- también la importancia de la metodología, porque sabes que a nivel toda la investigación, por ejemplo, lesión medular, lo que veo yo es que los criterios de inclusión y de exclusión siempre incluyen, o yo lo veo también un poco que todo el mundo quiere publicar, ¿no? En plan, voy Ya. a cogerme la parte fácil y dejo la difícil. Y también, pues había que invitar un poquito, aunque sea un poquito más difícil, pero sí que incluir, por ejemplo, la tetraplegia, que sí que hay artículos de rugby y de bocha, bueno, la tesis de Alba, de bocha igual, Sí, 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 sí. pero claro, es de Claro, las pocas que existe, porque son las claro. más El complejas. tema también es lo de siempre. Como la mayoría de investigaciones, muchos casos están subvencionadas
federaciones internacionales. Luego las federaciones internacionales no tienen muchos deportistas con esas discapacidades más graves y tal, pues al final se dedican a lo que se dedican y a su población y a lo que es más fácil de encontrar, a lo que te va a dar menos problemas, por decirlo entre comillas, y al final pues, bueno, pues lo de siempre y De tampoco... siempre. De siempre. Vale, te preguntan que por qué es importante la clasificación paralímpica. ¿Tú por qué Bueno, dirías que es tan importante? Es que esto me ha sorprendido que te lo preguntaran, pero... esto tiene una respuesta y a la vez la respuesta a la pregunta es el problema en sí mismo, ¿no? Que sería, pues básicamente, para hacer la competición lo más justa posible entre todos los deportistas. Entonces, ¿qué pasa al final? Que es eso, que es en lo que se trata la clasificación, en hacer la competición más justa posible, igualar a los deportistas entre sí, sería lo que a su vez hace que sea el mayor de los problemas porque digamos que nunca en la vida será una clasificación 100% justa para todo, ¿no? Entonces es la clave. Al final la clasificación nos trata de responder tres preguntas básicas, que sería quién puede competir en qué deporte, porque no todos los deportes están abiertos a todas las discapacidades. Luego diría quién cumple un mínimo de discapacidad para competir en cada deporte, porque no es ¿Se el sigue mismo mínimo. diciendo minimal handicap? ¿O no se Sí, sigue denominando así? minimal impairment criteria, que quiere decir pues criterio mínimo de discapacidad o deficiencia. O es que el problema de impairment es que no tenemos una palabra en español que Ya, suene muy bien. ya. Y, y luego la última finalidad, obviamente, es dividir a los deportistas en diferentes clases deportivas, ¿no? Que serían los pequeños grupos donde cada deportista compite entre deportistas que tienen su misma afectación. Vamos, por eso sí que tú dirías, porque tú lo has leído, que la siguiente pregunta era que si creías que era importante que un entrenador o entrenadora que si quisiera dedicar a la parte de deporte adaptado, deporte paralímpico, comprendiera la parte de clasificación. Y yo creo que es algo súper base, aparte de las normativas, de las normas de juego, Sí, de sí, las sí. normas de, yo que sé, estás en atletismo y tienes que comprender, pues, todo, también la parte de clasificación, porque a la hora de sacar el máximo rendimiento de tu deportista, ¿no? Comprender que si está dentro de una clase deportiva es porque tiene unas características, ¿no? Que las cumple. Sí, Entonces, a lo mejor exactamente. dentro de esa clase no has desarrollado todo lo que podrías desarrollar. Claro, ahí eres capaz de averiguar qué diferencia tu deportista de aquellos que están una clase por encima o una clase por debajo, ¿no? Entonces sabes qué habilidades son las que deberías tratar de potenciar y luego también eres capaz de saber cómo de bueno o malo es tu deportista, porque no es lo mismo, por ejemplo, un deportista que sea una clase 5 en natación, vamos a decir, que es la clase intermedia, ¿no? Puede ser muy bueno si está en esa clase, pero si estaría en una clase por encima, donde los deportistas contra los que va a competir tienen una discapacidad superior, pues quizás ya no es tan bueno o no te va a dar los mismos resultados. Entonces, al final es un aspecto crucial en el deporte paralímpico y que, bueno, es indicativo de tanto de la, pues eso, del rendimiento que te puede dar un deportista como de las características fisiológicas que tiene, ¿no? Luego sí que esto es una pregunta también que por lo menos a mí me han hecho mucho, ahora no te la han sacado, pero te la saco yo en plan de que eh, siempre dicen que la clasificación, que si el jugador entrena, que le va a perjudicar, y yo creo que quiero que aclares que Ya, eso es mentira, porque la sí, clasificación está hecha en base a las capacidades que tú tienes, es decir, porque entrenes más, la clasificación no debería de por qué perjudicarte, es un claro. problema también a lo mejor de la formación, ¿no? O de la experiencia que haya tenido el clasificador previa con el deporte paralímpico, ¿no? Y de la manera en que lo ve o lo enfoca. Sí, 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 exacto. O sea, al final, por mucho que tú entrenes y tú tienes una lesión medular y no puedes, no tienes función de tríceps, por mucho que entrenes, no la vas a tener. Entonces, al final, uno de los pilares de estos estudios sobre los sistemas de clasificación es que tienen que ser resistentes al entrenamiento. Quiere decir que por mucho que entrenes, tú no vayas a mejorar y, en consecuencia, no se vaya a ver mejorada o empeorada tu clase, ¿no? Sí, porque claro, mucha gente te lo dice en plan, "Jo, es que si a lo mejor estoy dándole a la silla
y ven que le doy de tal manera o no sé qué, pues que me van a decir que es que he mejorado y que tengo una clase deportiva más alta. Y es como, no, jolín, es que eso no Ya. es así. No, Y no, también, en teoría a ti te van a asignar una clase deportiva en base a las capacidades máximas que tú puedes alcanzar, ¿no? Entonces, por mucho que tú entrenes, sí que es cierto que cuando será el caso de deportistas con discapacidad que son muy jóvenes, normalmente siempre les sí, pero dan un estatus, una bueno, que R. ya contaremos lo que es, un revisable para bueno, ir viendo cómo van evolucionando a lo largo de la carrera deportiva y Sí, porque no, pues claro, es que no es lo mismo la clase que el estatus. Eso tampoco te lo sí, han preguntado. Yo eso creo que también por desconocimiento, porque no saben que dentro de la clasificación tú tienes una clase deportiva, pero luego sí, está el estatus exacto, deportivo. exacto. Y el Entonces en la estatus es clase la N, la R y la P, y la ¿no? C, sí, Y sí, la sí. C. Entonces, bueno, vamos a ver. Si tú eres un deportista y tú vamos a explicarlo de forma sencilla, si tú eres un deportista y tú vas a pasar tu clasificación, te van a hacer una serie de test en camilla en el que te van a medir diferentes aspectos y luego te van a hacer unos test, digamos, en el campo de juego, ¿no? O unos test que son más deportivos, por decirlo así. Y luego te asignarán una clase, vamos a decir, por ejemplo, del 1 al 10, que te asignan la 5, Ahí voy a pues aprovechar que estás contestando también una pregunta que es que te la habían hecho en plan de que cómo se dividía la clasificación paralímpica y lo estás explicando claro, ahora un poquito en base a los claro. estudios de Tweedy, que primero es una parte pues de la camilla y todo Sí, eso. sí, sí, primero, bueno, y como decía, ¿no? Entonces te harían una parte en camilla y una parte más deportiva, ¿no? Y en base a ello te van a asignar un número, que sería tu clase deportiva. Y en dicha clase, cuanto mayor es el número, menor es la discapacidad, ¿no? Entonces una persona de la clase 10 va a tener una discapacidad menos severa o va a ver afectadas sus funciones en menor grado que uno de la clase 9, que de la clase 8, que de la clase 7 o hasta de la clase 1, que sería la persona con la mayor discapacidad, ¿no? Entonces, eso sería una cosa que te asignaría el clasificador y la segunda cosa que te asignaría sería el estatus. Y el estatus quiere decir cuándo tienes que volver a pasar la clasificación. Entonces, te puede dar un revisable más año, que quiere decir que cuando ellos te digan en el año que te digan en 2020, pues vas a tener que volver o en 2021. Una clasificación te darían simplemente revisable, que querría decir que la próxima vez que acudas a una competición internacional te van a clasificar sí o sí, o la clase confirmada, que sería para discapacidades más estables, ¿no? Que sería que ya no te tendrías que volver a clasificar en la vida, a no ser que cambias el reglamento de clasificación. Que de hecho ahora sí que están cambiando algunos Sí. reglamentos, ¿verdad? Normalmente, bueno, ahora justamente como se han retrasado los juegos, no, obviamente ya no van a cambiar ninguno porque le harían una putada a todos los deportistas y se tendrían que volver a clasificar todos. Pero, pero yo creo que seguro que después de los Juegos Paralímpicos de Tokio ya en 2021, pues habrá nuevos cambios que al final es cuando se tienen que aplicar. O sea, una vez pasan los Juegos, si tú tienes algo que aplicar, aplícalo para que haya tiempo pues, de clasificar a todos los deportistas, de ver que en realidad funciona lo que se ha aplicado. Y bueno, seguro que hay cambios. Cuando, Iván, cuando hay un cambio es porque evidentemente sí que ha habido más artículos de investigación científicos, ¿no? Exacto. De que han comprobado algo, de que sí que se puede cambiar. Lo que yo no sé, esto seguramente que tú lo sepas mejor que yo, es que cómo decide una federación internacional hacer ese cambio. Es decir, llega una queja, se estudia con estudio científico y se ve si es viable o no, porque claro, cuando tú te quejas, no quejas. Claro, a ver, No es puede queja, es haber. aportación. Aportación, no puedes ir quejándote porque si no te dicen que Claro. fuera y te pueden ver hasta como un peligro, ¿no? Para el desarrollo de un deporte. Claro, a ver, puede haber una aportación objetiva por parte de algún miembro externo, como puede ser un Comité Paralímpico Nacional o una federación o algún organismo que crea que hay algo que se puede mejorar y obviamente tú lo comunicas a la federación y ellos lo estudiarán, ¿no? Pero claro, no creo que solo apliquen el cambio porque tú lo digas, ¿no? Quiero decir, ellos también tendrán otros cambios que han ido estudiando por ellos mismos, que se han dado cuenta de que X cosas no funcionan. Entonces, con lo que ellos tienen más lo que aportan otras personas, pues digamos que forman el nuevo reglamento. No cada vez que alguien presente una queja van a presentar un cambio en el Claro. reglamento porque sería una locura. Y aparte es lo que te digo, al final los que se ven afectados son los deportistas. Quizás un deportista en los anteriores juegos ganó en natación 7 medallas de oro
y ahora por culpa de un cambio que seguramente sea para hacer la competición más justa, se ve afectado y ya no sea nadie, ¿no? En la natación, por decirlo así. Entonces, al final es un palo gordo y hay que saber cómo darlo y tratar las cosas con Sí, porque delicadeza, no aplicar muchos cambios durante muchos años consecutivos, porque si no también sería una locura. Y bueno, al final es eso, ¿no? Porque luego quien comunica también todo esto ya no es federación, sino que sois vosotros desde comité, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia sería la Federación Internacional, que es la que se encarga de regular la clasificación en su propio deporte. Y obviamente, bueno, a nivel nacional, sí, tanto el Comité Paralímpico Nacional como la Federación Nacional. Claro. Luego te estaban preguntando también que por qué se eligen los criterios de clasificación internacional. ¿Por qué se eligen las CIC como base de todo lo que es la estructura de clasificación paralímpica? Pero es que eso está claro, ¿no? Que tiene que haber una base y más base que esa. ¿De dónde la puedes sacar? Es que es la base. Sí, fue la clasificación de la funcionalidad, la discapacidad y la salud, que a partir de ahí se elaboraron las diferentes, pues eso, las funciones corporales que hay o las estructuras o las actividades, y en función de qué tienes tú eh, mermado, digamos, por dicha discapacidad, pues nacen las 10 discapacidades que son elegibles dentro del movimiento paralímpico. Que de hecho la última revisión fue del 2016, o sea que tampoco fue de hace tanto, Sí, ¿no? sí, 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 De sí. eso. Sí, sí, el Es que último, el código de clasificación último fue en 2015 y a partir de ahí se dicta. Sí que es verdad que han dicho que a partir del año que viene van a probablemente a revisar de nuevo el código y ver qué cambios se pueden aplicar, que a su vez tendrán que aplicar las federaciones internacionales. vale, ¿qué diferentes asociaciones y federaciones recoge IPC? Porque eso también te lo he preguntado. Yo creo que es en base a lo que salían en los directos anteriores, ¿no? Pues en plan, porque se nombró que había diferentes organismos, que no todo entraba dentro de Paralimpiadas, y por eso te han preguntado que qué asociaciones y federaciones incluye dentro de IPC, o en este caso Comité Paralímpico Español, para poder competir y llevarlo todo el tema de Paralimpiadas. Bueno, pues a nivel nacional, bueno, Me vamos se a está contar. preguntando que por qué el código 2015 se aplicó justo antes de unos juegos. Sí, pero nació en 2015, pero los Pero se cambios aplicó en que han 2016 aplicado las después. federaciones, por ejemplo, en natación y en atletismo, surgieron en 2018 ya los nuevos reglamentos, ¿no? O sea, en 2015 IPC saca el código y a partir de ahí les da tiempo a las federaciones para que empiecen a, pues eso, a evaluar y a escribir los diferentes reglamentos. Porque se aplicó solo a los nuevos deportistas y no a todos. Se intentó aplicar a todos. Se intentó. Yo, a ver, ahí me pillas, pero yo creo que en natación, por ejemplo, todos los deportistas tuvieron que pasar clasificación y en atletismo yo creo que también. De hecho, es que... Sí. De hecho, en natación nosotros tuvimos el curso con Eva y con Laure y estuvimos aplicando también porque lo dijo Eva que había sido muy nuevo, pero que ahora se intentaba aplicar otra vez de nuevo y que tuviéramos un poco de paciencia. Que sí que es cierto que a los nuevos se les aplicaba justo porque justo lo estábamos aprendiendo, pero que a todos los deportistas que había se les pasaría y tendrían que pasar esa clasificación nueva porque si no, no podrían competir. De hecho, claro, es que cuando tú tienes un cambio, ¿no? Y te llegan todos los deportistas de golpes como Dios, ¿cómo Claro, ese es el cuadro? ¿Cómo problema. lo hago dentro de todas las competiciones? Yo Volver a personalmente creo clasificar. que en los deportes, por ejemplo en natación y atletismo, sacarlo en enero de 2018 fue un error, porque al final se les acumularon todos los deportistas, de hecho aún se siguen acumulando. En 2018 Se pasaron todos acumula. clasificación, en la mayoría les dieron revisable de 2020 y ahora este año de nuevo se tienen que volver a clasificar y sí creo que fue demasiado tarde, obviamente fue demasiado tarde. Yo creo que la próxima vez que IPC haga un cambio en el código tendrá que decir a las federaciones que apliquen esos cambios como Sí, mucho 6 meses o después de los juegos, de los últimos juegos. Sí, 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 para que no pille el obviamente toro. yo creo que aprendieron de ello, porque en la última reunión de IPC que hubo en Ámsterdam nos dijeron que estaban evaluando cómo
establecer los cambios después de los próximos Juegos de Tokio. O sea, intentar establecer un marco sobre el cuándo, el cómo, sobre todo el cómo, para que no se sientan afectados muchos de los deportistas. Y bueno. Aquí te está dando porque en 2018 de otra, en 2016 hubo un cambio, en 2018 otra, pero porque hubo cambios también, ¿no? Es que esto cambia también según la evidencia científica que puedan aportar, ¿no? ¿Va así? Es decir, yo Sí, tengo unos pero cambios, estoy abierta a cambios, tengo estudios abiertos de esos cambios, pero hasta que no publican esos estudios de esos cambios, no puedes seguir aplicando todo, ¿no? Porque si no está evidenciado, no puedes hacerlo. si digo la verdad, no sé cómo fue en 2016, porque no estaba yo metido 100% en el mundillo todavía. Pero en 2018 sé que fue así, que se aplicó en enero, que los deportistas todos se tuvieron que volver a clasificar y ya fue un jaleo y lo sigue siendo, la verdad. Y yo creo que Bueno, pero aprendieron para de eso ello. estamos también los clasificadores, que estamos ahí dando el do de pecho, por favor. Que voy a decirte yo que hice hasta un trainee hace poco, ¿no? ¿Quién? Y fue ¿Perdona? bastante... ¿Qué te voy a decir yo? Que hice el trainee hace poco Ah, sí, sí, sí. en rugby. Yo todavía tengo pendiente Y, el de atletismo. ¿Sí? y es difícil, o sea, que, jolín, que también nos exigen mucho desde arriba, pero que desde abajo también estamos intentando cumplir y de la manera más acertada, ¿no? Porque luego trasladarlo también todo a tu país y, jolín, que no es fácil. Desde luego. No es fácil. Así Al que, nada, final. bueno, tú puedes seguir contestando de qué diferentes asociaciones y federaciones que nos Ah, hemos vale, sí, quedado por es ahí que para que nos han liado, nos han lo liado. digas. Que, bueno, a nivel nacional, obviamente siempre vamos a hablar dentro de los deportes que entran dentro del programa paralímpico. Tendríamos las 4 federaciones de deportes de personas con discapacidad, que sería la Federación de Discapacidad Física, de parálisis cerebral y daño cerebral, de discapacidad visual y discapacidad intelectual, y que ellos gobiernan una serie de deportes. Y luego tendremos como otras, no sé cuántas son exactamente, pero como 10 12 federaciones que únicamente gobiernan su propio deporte, ¿no? A nivel nacional, como puede ser pues tenis de mesa o yo qué sé, triatlón, tenis. Bueno, ¿Ciclismo? no, tenis está dentro de físico. ¿Cómo? Perdona. ¿Ciclismo? Sí, ¿Puede ciclismo, ser? ¿Esa otra? exactamente. Hay Por ejemplo, muchas. luego es lo que decía, algunos deportes tienen su propia federación, pues eso, como estas que acabamos de decir, y otras entran dentro de las federaciones de cada discapacidad. Luego te dicen que si existe algún documento por parte del Comité Paralímpico para aprender más sobre clasificación. Sí que hizo uno Raúl con Nuria. Sí, ¿Fue sí. con Nuria? Puede ser. Eso yo creo Pero que es quería el saber más. si hay alguno a Sí. nivel de comité. ¿O solo está ese? No, sí que el comité participó en él, pero no, vamos a decir, no lo sacó ellos porque lo sacó la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y ahora estamos trabajando de nuevo el comité, yo exactamente con Raúl, en la segunda versión de cara que iba a salir ahora, pues estaba pensado ahora sobre Semana Santa y tal, pero como los juegos se han retrasado, pues también se va a retrasar la aparición, ¿no? Para que aparezca unos meses antes, para que, digamos, para darle más importancia y relevancia, ¿no? Yo lo veo muy útil, se llama Guía de la clasificación de la discapacidad en el deporte paralímpico, creo. Y al final lo explica de forma sencilla todas las clases que hay en todos los deportes. Y bueno, yo creo que para alguien que no ha visto un deporte paralímpico en la vida, yo creo que es muy útil, pues si tú estás en la tele y estás viendo natación, clase S8, pues entonces vas a tu guía, ¿no? Que encima tiene enlaces, vídeos, fotos, tiene de todo. Sí, que está Clicas ahí enlazado. y ves un par de párrafos o uno solo, ¿no? de la clase y te explica en qué consiste el perfil de esos deportistas, ¿no? En cuanto lo tengáis, sí que lo vais a publicar por parte de Sí, 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 comité. sí. Sí, sí, sí. Es que Por eso está parte muy guay. y A ver, también ¿tienes es en otra? colaboración con la universidad. Y Raúl y eh, co- Nuria que dicen Quintero. Raúl es Raúl Reina. Sí.
que es tu medio jefazo. No, Raúl trabaja en la Universidad Miguel Hernández de Miguel Elche Hernández. como, no sé si es rector o vicerrector. Y, y bueno, es una eminencia en clasificación, obviamente, y a su vez es el presidente de la comisión de clasificación que tenemos en el Comité Paralímpico Español. Y Nuria creo que era una chica que colaboraba con él en algunos proyectos, pero no sé si sigue en el mundillo, ya no recuerdo su apellido además. Sí, no sé si sería alumna de Ciencias del Deporte y... Sí, no lo ¿No? sé, Pues, no. Pues. Hola, es que Pedro. Nuria no... Yo no lo sé, pero Raúl sí que, jolín, que quien quiera aprender actividad física adaptada y también a nivel nacional, ¿no? Pues que buscara también por los artículos de Raúl y que se Sí, sí. informara un poquito, porque Raúl sí que está muy activo y se puede aprender mucho de él, porque, claro, muchas veces lo que te decía yo al principio, que te preguntan qué documentación pueden, yo qué sé, buscar para poder formarse en deporte paralímpico. Jolín, ya hemos dicho un montón de nombres. Javi Pérez, Raúl Reina, David Sanz, Sí, sí, sí. ya pueden aprender de más. Y si quieren ya luego tesis más específicas, jolín, pues hay tesis. Hay tesis, está la Sí, de sí, Alba, que es, también está la de Saleki, que se hizo también, se leyó el año pasado. Pinilla Saleki la también. hizo. Sí, hay bastantes. ¿Esto también crees que sería buena idea que, por ejemplo, por parte del comité también se colgaran algunas tesis interesantes relacionadas con el deporte paralímpico para que también tuviera la gente base de datos o algo? Sí, 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 a mí siempre me hubiera gustado, o me gustaría que esto apareciera porque yo me he formado en ello y he echado en falta eso, ¿no? Entonces ahora que formo parte de ello, pues también me gustaría, Ya. digamos, meter mano ahí, ¿no? Entonces yo creo que probablemente lo habrá y bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. La gente se olvida de que tú también has sido estudiante. Ya te ven arriba y dirán, a por este. Claro. Que... Vale, ¿qué ayudas existen por parte del comité para los clasificadores? Esto sí que, jolín, cuando tuviste que, por ejemplo, yo sí que iba a hacer mi primer trainee, me lo Sí, comentaste, sí que existen ayudas, ¿no? sí. Para, pues si tú ya haces tu primera parte, que es ir al curso de clasificación, pues si te atrevieras a ir a hacer un trainee, que de hecho, yo quiero destacar que los trainees son duros, o sea, no sé si habrá alguien, algún clasificador que haya conseguido, por ejemplo, un nivel 2 en su primer trainee, pero es duro y te da muchos conocimientos el primero, entonces, para los siguientes, ¿cómo se podría pedir la ayuda? Sí, sí. Eh, a ver, el tema de las ayudas surgió hace un año más o menos. Se detectó que había falta de clasificadores en algunos deportes a nivel nacional. Entonces, la manera de fomentar ello y por lo que, digamos, las federaciones siempre acusaban era la falta de incentivos económicos, ¿no? Con el que poder ayudar a los clasificadores. Entonces, se sacó una bolsa de ayudas dentro del planado para clasificadores que quisieran formarse, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, si quieres formarte en alguno de los deportes en materia de clasificación, obviamente tendrás que preguntar a tu federación del deporte que te quieras formar cuando hay ese curso de clasificación y una vez lo sepas, ¿no? Pues solicitar dicha ayuda que se encuentra disponible en la página web de Paralímpicos en la sección de clasificación, pone ayudas a la formación, entonces ahí te pone todo cómo la tienes que solicitar y llega hasta un máximo de 200 euros para un clasificador que quiera formarse en un curso nacional y 400 euros para internacional. Pues si ya va fuera. Iván, Sí. ¿esa ayuda sirve solo para una vez? Por ejemplo, como te he comentado, como cuando haces el trainee, el segundo trainee, hasta que te dan el nivel 2, ¿valdría también pedirla dos veces por parte del comité diréis, oye, No, en principio a ver, la puedes no pedir está hasta establecido. dos? En principio no está establecido ningún límite porque además, o sea, cuanto mayor sea la formación por parte de un clasificador, es mejor para el país en general, porque luego, por ejemplo, una persona que se forme como clasificador internacional acuda a sus trainees, como dices tú, o certifique el nivel 1 o nivel 2,
pues luego va a poder formar a su vez a clasificadores nacionales, ¿no? Y aumentar así la red de clasificadores disponibles a nivel nacional. Entonces, al final, yo creo que es una ayuda para todos y además, como sabes, es un tema que, como hemos dicho, que va cambiando, que surgen nuevos reglamentos, entonces hay que mantenerse actualizado y ir solo una vez en la vida no tendría sentido. O sea, cuando tú decides coger ese camino del clasificador, por decirlo así, es para continuar formándote, ir mejorando cada día. Luego también, por quitar un poquito el miedo de a los clasificadores de nivel 1, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando eres clasificado en el nivel 1, tienes el miedo del inglés, ¿no? Para que tú también les mandaras un mensaje un poco de tranquilidad, de decir, Sí, a ver. bueno, el nivel de inglés existe, pero si no los tienes a la primera, no te desanimes porque vas a ir adquiriendo más conocimientos, que para eso también está el comité apoyando, ¿no? Con las Sí, ayudas, sí, para hombre. que tú también te puedas seguir formando, pero que no te desanimes. Sí, a ver, bueno, yo es que he visto ya de todo, ¿no? En el último curso de atletismo que estuve de IPC, por desgracia, vi a gente de otros países, en este caso fue de un país sudamericano que no quiero nombrar ahora por respeto a ellos, ¿no? Pero recuerdo que había un chico, ¿no? Que fue allí porque su comité se lo había pagado para que fuera, pero obviamente el pobre chico no tenía conocimientos de inglés y ni siquiera estaba muy atento porque no le motivaba, ¿no? Digamos que le habían mandado allí y entre el inglés y la falta de motivación, pues el chico no pasó el curso, ¿no? Entonces, al final, lo que se busca es gente que tenga un nivel de inglés, digamos, aceptable para entenderse. No hace falta hablar muchísimo porque, no, o sea, pasar una clasificación no es recitar un poema ni mucho menos. Entonces, con un nivel de inglés más que decente, no vamos a decir un B1 o B2, y que te puedas entender con las personas y con los deportistas, porque al final tú te vas a tener que entender con los deportistas, pues en ese caso sería suficiente. También se recomienda unos ciertos conocimientos, bueno. Sí, de que comprendas la materia, que no vayas allí y Sí, te digan exactamente. atasia, tetosis o cualquier cosa en Claro. inglés y te quedes como, ¿qué es esto? O, por ejemplo, Chalcón-Maritú, que en inglés es CMT, o sea, Sí, algo que digas tú, vale, lo entiendo, sé lo que me está diciendo, ¿no? Por ejemplo, lesión medular, spinal cord injury, o sea, sí. cosas que digas, vale, me estoy Yo, enterando de algo. yo recuerdo cuando O empecé la chamber, ¿no? carrera, Es ¿no? chamber, la angulación de la rueda, o... Sí, sí, Claro, te sí. dicen cosas que lo tienes que entender. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en Bélgica que lo primero que yo pensaba que sabía inglés hasta que di la primera clase. O sea, y salí de allí diciendo, porque es un vocabulario muy específico que, bueno, al final también eso te acaba de ir rey y al final en 3 días lo tienes todo dominado, ¿no? Pero bueno. A eso contestamos a Quintero. Es que, claro, yo quiero saber, porque por ejemplo aquí también te lo han preguntado, en plan, ¿qué perfiles de clasificadores contempla IPC? O sea, ¿solo médicos, solo fisios, solo terapeutas? Es decir, solo Sport Science también lo contempla, pero también la importancia aquí del deporte paralímpico de trabajar con un grupo multidisciplinario, ¿no? Exacto. Interdisciplinario. No cerrarte solo en la parte clínica y dejar de lado a la técnica, porque ambas son súper importantes. Es decir, Sí, si sí, una sí. está muy arriba y la otra no, cojeas, porque sí que es cierto que ves que la parte clínica cojea mucho de la técnica y luego tú de técnico a lo mejor cojeas un poco de clínico, pero Claro. tiene que estar compensado. Ni el uno lleva la razón ni el otro tampoco, ¿no? O sea, hay que olvidarse un poquito de uno clínico, otro técnico y trabajar en conjunto. Sí, 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 desde luego. O sea, al final IPC contempla ambos, digamos, perfil de clasificadores, un clasificador más médico, como puede ser del estudiante de medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, etcétera, y otro perfil más técnico de pues, perfil ciencias del deporte o un técnico nivel 3 de ese deporte en cuestión. Y al final la complementación de ambos es lo que hace que bueno, unos harían un poco una parte de la clasificación y otros la otra, y al final entre ambos llegan a la conclusión de cuál es la mejor clase para el deportista. Es que eso es súper importante porque tú lo sabes que hay veces que sí que vienen personas pues que están más relacionadas con el tema neuro, ¿no? Y que llevan ya muchísimos años clasificando y luego llegan los técnicos y es como, no,
yo soy el que marco aquí la diferencia, ¿no? O no tiene que ser un pacto. Sí, 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 sí. No tiene por qué saber uno, o sea, no tienes por qué llegar tú diciendo que sabes más que tu compañero. Si estás en una Claro, mesa no, de no, desde luego. clasificación, tiene que ser un trabajo unido. Exactamente. De hecho, yo creo que lo bueno que tienen los ciencias del deporte y los terapeutas, que como lo ven todo tan de manera técnica y aplicable luego al deporte, también aportan muchísimo, ¿no? En cuanto a Claro. sedestación o a la hora de lanzar y aplicar un movimiento, si vienes de la parte técnica, ahí tienes muchas cosas que aportar y decir. Que de Desde hecho luego. hay muchos terapeutas que todavía no se han metido a clasificación, ¿no? Bueno, habrá que, que impulsar un poco. Sí, porque sí que hacen falta los terapeutas ocupacionales. Sí, 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 al final ese conocimiento que tienen de la puesta en práctica del movimiento es muy, muy importante a la hora de la clasificación. Es que se quedan ahí un poquito escondidos y no salen, pero hay que rebuscarlos porque tienen mucho que aportar, jolín, sobre todo a la hora de sedestación y criterios y dar recomendaciones, ¿no? Porque cuando tú ya pones la clase, a lo mejor le das unas pautas de mejora al deportista, ¿no? Pero siempre desde el lado bueno. Y mira, bueno, pues si tienes esta clase, a lo mejor convendría que tuvieras esta ayuda técnica, ¿no? Ahí ellos son buenísimos. Y Sí, sí, parece sí. que están ahí un poco escondidos y no salen. Bueno. Poquito a Mira, aquí poco. una pregunta que dice nuestro compañero Xavi, que Ah, sería sí, lo y más también te ha complejo. preguntado. Espera, primero te preguntó Quintero que si Ah, sí, separan perdón. amputados y parapléjicos en las categorías de silla de atletismo. Pues sinceramente no lo ¿Será, sé lo que hacen. será los No doble sé si. amputados? Bueno, amputados de una Sí, pierna. bueno, o No, unilateral doble al amputado. final. Sí, sí, en las clases más altas de silla de ruedas compiten amputados con lesión medular. Y no sé si lo van a separar, no lo van a separar, no sé ni siquiera si están haciendo investigaciones. Lo podría mirar y comentarte, pero no lo sé. Es que, bueno, es que eso también Es que sería más estudio por nivel fisiológico, ¿no? Pero lo que pasa es que a lo mejor IPC contempla el control de tronco, ¿no? ¿Puede Claro, ser? Es que yo exactamente. atletismo, en natación y rugby muy bien, pero atletismo es que lo veo súper complejo. Sí, sí, al final es eso, control de tronco, obviamente movilidad de brazo, ¿no? Pero al final, en esta clase alta que es en la que competirían juntamente personas amputadas con personas con lesión medular, Con el la control de mayor tronco. diferencia sería control del tronco. Pero bueno, Y luego, ¿qué te ha preguntado Xavi? ¿Qué crees que será lo más complejo a la hora de aplicar de forma práctica el nuevo Código Nacional de Clasificación con la diversidad y la realidad de todas las federaciones españolas? vale, el nuevo código ¿Qué que crees? acabamos de sacar el 1 de abril, o sea que ha sido hace nada, hemos sacado el Código Nacional de Clasificación para que todas las federaciones, digamos, que estén bajo el mismo paraguas y estén en base a las mismas políticas de De hecho, a los clasificación. clasificadores también nos preguntasteis, ¿no? Nos hicisteis llegar Sí, a todas también las federaciones se documentos. mandó, exactamente. Y bueno, claro, la forma de aplicarlo va a depender mucho de cada federación. Hay federaciones que solo regulan un deporte que lo van a tener más fácil, pero aquellas como la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que gobierna pues como 7 o 6, 7, no sé, pues claro, lo van a tener más difícil, van a tener más trabajo por delante, va a ser más duro. Y bueno, en teoría tienen hasta el 1 de enero de 2021 para aplicarlo. Mm, ya veremos, porque al final es que también requiere de recursos humanos que Que a desgraciadamente la figura veces de responsable de clasificación no está profesionalizada dentro de las federaciones. Entonces, bueno, no sé, sí. intentaremos ayudar desde el comité todo lo que podamos para echar una mano ahí, Yo pero también creo que esto también nos correspondría, bueno, nos corresponde entre todos, ¿no? Aunque desde arriba desde comité, pero abajo desde la base también apoyar un poco la parte de comité, ¿no? Y informar si alguna información no llega o dudas, ¿no? Porque muchas veces desde la base nos quedamos un poco así calladitos viéndolas venir y es como, no, jolín, avísame porque también por mejorar todo esto, ¿no? claro, al final Toda hay esta muchos puntos comunicación. intermediarios y es fácil que la información se pierda por el camino, Uy, desgraciadamente. claro, Iván. Yo he estado abajo, arriba y en todos los lados y a veces me ha llegado y a veces no. Mm.
Sí, vale, es que, jolín, yo también quiero destacar porque es eso que creo que para mejorar todo tenemos que estar también todos súper comunicados y que no tenemos que tener ningún reparo en preguntar, ningún Ujú. tipo de duda, que sí que va a ser complejo a lo mejor aplicarlo, pero si llega bien la información a todos los técnicos hasta la base, creo que entre todos podemos hacer un gran equipo, ¿no? Sí, 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 desde luego. Yo por ello os animo muchísimo a visitar tanto la página web de vuestra federación en particular como la del Comité Paralímpico en general, porque podréis encontrar muchísima información, reglamentos, eh, cómo solicitar las ayudas, vídeos explicativos, todo ello, ¿no? Que al final, eh, cuando no sabes qué ver, es la forma más fácil de acceder y lo ves todo de forma sencilla. Y bueno, al final te da esas pinceladas o esa ayuda que puedes necesitar en un momento concreto. Si no, desde luego se puede contactar tanto a las federaciones como a mí a través del comité, que podéis ver el correo en la web y bueno. Sí, Jonín, que tú eres alguien accesible, que yo también lo he destacado muchas veces, que Todos, hombre. parece un poco imposible acceder a ciertas personas y creo que también hay que romper un poco ese hándicap, ¿no? Que preguntando puedes llegar a cualquier persona, Sí, sí, desde luego. que, que no somos máquinas, que no, Jolín, queremos ayudar y aportar. Es decir, si me preguntas por qué no te voy a ayudar, Claro, siempre aportando, porque claro, si otra cosa es que ya hagas una crítica ahí destructiva, entonces a lo mejor te encuentras con lo que no quieres, pero hasta incluso eso es. con cualquier persona. Y yo creo que te ha preguntado eso ya, Xavi, porque claro, te habían preguntado cómo se lleva desde el comité el tema de la nueva clasificación, en plan de información, de informar, la parte difícil que tiene comité, ¿no? Ya, porque sois los primeros en informar de todos los cambios, de todas las aplicaciones, a todas las federaciones. Habrá gente que esté conforme, gente que esté disconforme, pero Claro, cómo hacer un poquito de juez, ¿no? claro, al final es complicado porque te encuentras en el medio de. Igual piensas que lo que IPC te está solicitando es lo correcto, pero a la vez sabes que vas a exigir demasiado a las federaciones nacionales o que quizás no lo pueden hacer o que tienen otras preocupaciones en ese momento, etcétera, y te encuentras en el medio de la situación, pero bueno, al final hay que tratar de entender a todas las partes y yo creo que si todos trabajamos por el bien del deportista, que al final es el último eslabón y es el único que se tiene que ver beneficiado de todo esto, pues ya está. O sea, al final, todo lo que se hace, por mucho que parezca que no, en algunos casos, se hace por el bien del deportista. Cuando se cambian los reglamentos de clasificación, no se cambia para fastidiar a un deportista, se cambia para buscar el bien común de todos ellos. Y bueno, yo entiendo cuando trabajaba en la Federación de Karate de forma más cercana al deportista, sentía de muchas maneras sus inquietudes y sus preocupaciones, pero bueno, al final es parte de todos el tratar de verlo siempre desde el otro lado, de tratar de pensar cómo puede estar pensando la otra persona, la otra institución y bueno, al final es un poco trabajo de todos, ¿no? Como has dicho tú antes. Es que por parte del clasificador también a veces es muy difícil, ¿no? Conocer, porque muchas veces destacan en neuro que hay que conocer también la historia de la persona, ¿no? Uh Para -huh. comprender, pues, no solo sus capacidades, sino también la forma en la que se mueve, todas sus experiencias previas, ¿no? Porque al fin y al cabo tus experiencias son las que definen tu movimiento. Y esto es Sí, así. Y la forma en la que tú tomas las decisiones y todo. Entonces, a la hora de ponerte clasificador, que qué difícil es no conocer la historia también. ¿Cómo no puede ser difícil también a nivel comité cuando tú ya tienes a tus deportistas y los apoyas con diferentes becas, que los que tienen beca te llegan más, ¿no? claro. Y luego dar el comunicado. Es un poco complicado, la verdad. Uh -huh. De hecho, no sé, también habría que ponerse en esa parte, ¿no? De un poco de clasificador que siempre te piden, venga, cámbiate el sombrero, vamos a cambiártelo. Ahora no vas a Claro, estar de claro, no, entrenador, al vas a estar final de clasificador. yo siempre lo digo, aunque suene un poco mal, pero digamos que lo fácil siempre es como el árbitro en el fútbol, ¿no? Al final siempre cuando has perdido te vas a quejar del árbitro, pero cuando has ganado nunca te quejas del árbitro, ¿no? Entonces,
con la clasificación en parte pasa un poco esto, ¿no? Digamos que es el único aspecto probablemente que el deportista no puede controlar al 100% y, y es lo que causa esas tensiones, esas inquietudes y bueno, eso es completamente normal. Yo si fuera deportista lo entendería perfectamente. Dicen que qué es lo más bonito que te ha aportado en tu vida diaria, conocer el deporte adaptado desde dentro. Uf, qué pregunta más difícil. Yo es que no soy muy sentimental, la verdad, pero pero a mí lo que más me ha aportado probablemente ha sido las personas que he conocido dentro, porque al final digamos que es un mundo relativamente pequeño donde gracias a yo, por ejemplo, haber estudiado fuera, cada vez que voy a un seminario o a alguien fuera, pues conozco a gente de todo el mundo que tienen a su vez sus inquietudes en sus diferentes países y sus investigaciones que han ido haciendo y todo esto, que al final siempre te aportan algo. Y como decía, al ser un mundo relativamente pequeño, pues siempre todo el mundo es más accesible, ¿no? Y puedes hablar con todo el mundo sin problemas. Y bueno, luego, desde luego, como a mí me encanta el deporte, pues esto es el deporte en su máxima expresión, al fin y al cabo. Y ya está, me gusta el deporte, lo amo y trabajo para ello y disfruto viéndolo, practicándolo. Digamos que es que, o sea, ojalá pudiera yo practicar muchos deportes paralímpicos que he probado y no puedo practicar, ¿no? No Porque tienes no podría la competir en mínima. ninguno de ellos, claro, pero, joder, la verdad que, no sé, lo he disfrutado muchísimo, tanto practicándolo, estudiándolo y todo ello. Es que es una pregunta un poco Abierta. más que nada siendo también ciencias del deporte, ¿no? Que ya al fin y al cabo te define si tú ya te has decidido por ahí con las opciones que tenías de todos los estudios para elegir, eliges la carrera por algo, Porque por algo que te ha Sí, movido que has dicho por aquí, claro, el vamos. deporte, por defender también un poco el movimiento, ¿no? Y el ejercicio físico. Sí, que Yo tanta creo falta nos que hace ahora. O sea, en cuanto colguemos, ya sé lo que voy a hacer. Solo me entrenar. queda ya sentarme. Pero vamos, que de lo que te sacas del deporte adaptado, sobre todo, creo que como ciencias del deporte, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que todos los días tienes que estar aprendiendo todos y tomarte en serio todo el impacto fisiológico que tiene el ejercicio físico, ¿no? Porque cuando ya estás de entrenador o de cualquier tipo de técnico, te das cuenta que cualquier mínima cosa involucra a otra de manera inconsciente, en plan, jolín, estoy haciendo un entrenamiento de fuerza, pero es que le he dado, o sea, mi deportista tiene dolor neuropático después de hacer el entrenamiento de fuerza. Y Ujú. que Sí, que qué está todo forma de, interconectado, exactamente. sí, de jolín, de volver a interpretar todo de una manera nueva. Es Ujú. que es como, Dios, tengo que tenerlo todo súper claro para así que sacar el máximo rendimiento. Sí, sí, desde luego. Y yo digamos que me he acabado dedicando más a la parte teórica del deporte que a la puramente práctica como quizás te dedicas tú, ¿no? Pero al final yo creo que es todo igual de bonito y no sé. Yo me he quedado en el barro por la tesis también. No, claro, no, pero tú ahora en el hospital digamos que haces mucho más trabajo de, pues eso, de deporte con diferentes personas con discapacidad, ¿no? Sí, y hay que hacer cositas, Iván. Ya lo sé, ¿eh? Debería. Yo sabes que estando tú velando Yo a un la día, piscina, ¿eh? yo, yo un día a tu equipo de rugby me apunto, ¿eh? A jugar, a jugar. Voy a tener ya las sillas, van a llegar. Guay, está genial. Entonces ya voy a poder contribuir un poquito más, pero en cuanto las tenga ya sabéis que podéis venir a Toledo cuando queráis, que ya vinieron Pedro y Ricardo y que, jolín, Ujú. a ti también se te echó de menos. Ya, bueno, es que tampoco podemos faltar todos los días. Cada día hay una reunión o una cosa diferente. Mm. Mira, dice Saliki que es un mundo que influye en muchas variables. Claro. Sí, influye muchísimo y yo creo que es lo bonito del deporte adaptado, que lo comprende súper bien, porque ahora que mucha gente se está poniendo las pilas a nivel neuro, ¿no? De compañeros de ciencias del deporte, pues yo creo que es algo que tienes que tener muy claro cuando te vas a la parte de actividad física adaptada a la neuro. Ujú. Así Yo ahí que eché de menos un poco más de formación, la verdad.
Pero bueno, ahí estamos poco a poco. Venga. Bueno, Iván, pues decirle a la gente que si tienen también dudas, que tú estás accesible y que pueden preguntarte a ti o que si lo prefieren, pues preguntar a Paralímpicos, ¿no? Sí, Al, exactamente. directamente al Sí, perfil, pues que estáis diferentes profesionales que también podéis contestar y, Joni, si tienen cualquier duda de cómo acceder a cualquier clasificación deportiva, pues que lo pregunten, que para eso estáis, para poder dar información. sí, sí, cualquier tipo de pregunta se va a redirigir a la persona que le corresponda y le van a contestar o le van a llamar o cualquier cosa. Entonces, adelante con ello, preguntar, ser inquietos, formados, todo lo que sea. Bueno, Iván, yo te mando un besito muy grande desde Toledo y Igualmente. les dejaré Quiero dar un colgados por ahí. saludo también a la Fundación Deportes Sin Barreras, que alguna vez he colaborado con ellos y son una gente magnífica. Y nada, un saludo para ellos también, un beso para ti y nada, nos vemos pronto. Sí, Sonso también estaba por aquí, Chavis y Jorín. Son los que van por delante de ti y de mí, ¿no? Pero Claro, nos toca aprender a todos. es muy bonito que estén también por aquí apoyándonos. Así que nada, te mando un besito muy grande. Yo dejaré también colgado en YouTube por la entrevista para que lo puedan ver Vale. y que sepan localizarte, por si alguna vez se les olvida. Y nada, espero que después de todo esto pues nos podamos saber, ¿no? Sí, hombre, seguro que pronto coincidimos en algún sitio. Así que nada, Iván, te mando muchos besos. Venga, Miriam, hasta luego. Adiós.